Acá podemos apreciar una neurona, la misma que hemos visto hace rato, pero esta neurona no es ya de la corteza. Esta neurona es de la corteza. Habíamos indicado que tenía en toda la superficie de las dendritas estos botones o terminaciones presinápticas que podían alcanzar hasta 200.000. Acá también pueden alcanzar hasta 200.000, pero entre una y otra neurona no es lo mismo. Hay algunas neuronas que tienen mayor tamaño, mayor longitud de las dendritas, ¿no? Aquellas, por ejemplo, las del esas neuronas conocidas como neuronas del asa anterior de la médula espinal, o también conocidas como, se me da el nombre, ¿cómo se llaman las neuronas del asa anterior? Bueno, se mide el nombre, pero tiene su nombre. Son neuromotoras, ¿no? O motoneuronas, perdón, son motoneuronas. Bien, son motoneuronas que se encuentran en el asa anterior. Me olvidé ese nombre. Motoneuronas. Entonces, esta es una motoneurona que se encuentra en el asa anterior de la médula espinal, que en todas las superficies de las dendritas, tiene estos botones que están conectados con otras neuronas, o sea, son de neuronas aferentes. Y el soma, y por donde viaja el axón, o digo por donde la salida de las señales por el axón. Bien, entonces vamos a ver dos tipos de sinapsis. Una sinapsis conocida como sinapsis químicas y como sinapsis eléctricas. Entonces acá tenemos las sinapsis químicas. Y también tenemos sinapsis eléctricas. Los dos tipos de sinapsis, química y eléctrica. Sabemos que la sinapsis, que es el punto de unión de una neurona y una neurona siguiente, ¿no? Una sinapsis. Y esas sinapsis tienen características. Por ejemplo, si nosotros vemos la anatomía fisiológica de la sinapsis, veremos que tenemos una neurona o una terminal presináptica o un terminal presináptico, y tenemos una membrana, o digo una neurona postsináptica. Y entonces, la neurona presináptica, la neurona postsináptica. En la neurona presináptica se encuentran múltiples componentes. Se dice que hay más de 50 neurotransmisores, aproximadamente 50 neurotransmisores. Y estos neurotransmisores son los siguientes. Hay varios neurotransmisores. Tenemos la acetilcolina, la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, la melatonina. Bueno, hay la histamina, son neurotransmisores. También podemos hacer mención, para ganar un poquito de tiempo, otro tipo de neuronas que son conocidas como neuronas o neurotransmisores aminoácidos. Ahí se encuentra el GABA. Entonces acá voy a escribir un poquito el GABA. El GABA es un neurotransmisor que significa ácido gamma aminobutírico, ¿no? Es un neurotransmisor inhibidor, pondré con un signo negativo como inhibidor. También tenemos otro neurotransmisor conocido como la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitador. Por lo tanto, hay neurotransmisores excitadores y neurotransmisores inhibidores. Y si recordamos, también hay otros neurotransmisores, entre ellos como son el GABA, ácido gamma aminobutírico. También tenemos acá el aspartato, la glicina, el glutamato, ¿no? Y también la parte, se clasifican por clases. Clase 1 sería acetilcolina, clase 2 sería serotonina, histamina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, ¿no? Histamina.
Clase 3 serían los aminoácidos, aspartato, lisina, glutamato, GABA, ¿no? Esos componentes. Y también de cuarto sería el óxido nítrico, el monóxido de carbono. Bueno, hay el monóxido de carbono, sí, que también se considera como un neurotransmisor. El ATP también se considera como un neurotransmisor. Y entonces hay múltiples componentes, solamente se menciona a los neurotransmisores de acción rápida y de pequeña molécula. Bien, esta sinapsis tiene las siguientes características, que contiene su anatomía fisiológica. Contiene mitocondrias. Las mitocondrias producen ATP y del ATP la energía. ATP. Y del ATP la energía. Y esta energía va a favorecer la síntesis de estos neurotransmisores, que puede ser acetilcolina, puede ser noradrenalina, lo que más conocemos, acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, dopamina. Por lo tanto, por un transporte activo, van a ser transportadas una vez que se sintetice al interior de estas vesículas. Ustedes ven acá de color rojo las vesículas transmisoras, ¿no? Y luego tenemos los neurotransmisores, que pueden ser dopamina, adrenalina, etc. Bien, entonces, ¿qué más podemos apreciar en este terminal presináptico? Además de los neurotransmisores, las mitocondrias y las vesículas transmisoras o sinápticas, también vemos nosotros unos canales. Fíjense ustedes acá, múltiples canales, llamados canales de calcio, activados por voltaje o dependientes de voltaje. Ahí tenemos los canales de calcio. Bien, estas son entonces las estructuras, la anatomía fisiológica de un terminal presináptico. Luego tenemos un espacio que separa las dos neuronas. Este espacio se llama hendidura sináptica o espacio sináptico. Y esta hendidura sináptica tiene una separación de 200 a 300 Armstrong. Ustedes en histología seguramente han llevado las medidas. Para recordar un poquito, el espesor de la uña es 1 milímetro aproximadamente. Si lo dividimos en 1000 partes, cada parte se llama 1 micrómetro. Si este micrómetro lo dividimos en 1000 partes, se llama nanómetro, ¿no? Bueno, si lo dividimos en otras 1000 partes, se llama picómetro. Bueno, este nanómetro, en realidad estas miden de 20 a 30 nanómetros. Esta hendidura sináptica mide de 20 a 30 nanómetros. Pero un Armstrong es 10 veces menor, es decir, que un nanómetro tiene 10 Armstrong. Cayton hace mención en Armstrong, por lo tanto, esta hendidura sináptica que tiene tejido conectivo laxo, en la que se encuentran proteoglucanos, se liberan algunas enzimas, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto mide? De 200 a 300. Si nosotros hablamos de una enfermedad como es el Parkinson tiene sinapsis dopaminérgicas, va a liberar dopamina. ¿Y cuánto es el grosor de esta hendidura sináptica? Es de 200 a 30 a 300 Armstrong para cualquier tipo de neurotransmisor. Hay múltiples neurotransmisores que darán origen a múltiples enfermedades, ¿no? Cuando hay un exceso de dopamina, puede haber la enfermedad de la esquizofrenia. Y cuando hay una deficiencia de la secreción de dopamina, se dará el Parkinson. Bueno, hay otras enfermedades. Bien, entonces hemos visto que esa terminación axónica o esa terminal presináptica tiene una membrana sináptica a través de la cual se va a liberar hacia la hendidura sináptica. ¿Y hacia dónde se van a dirigir? Se van a dirigir hacia la neurona postsináptica, que tiene una membrana llamada membrana postsináptica. En esta membrana postsináptica hay receptores
receptores proteicos o estas moléculas proteicas. Hay varios tipos de receptores y estos receptores son los siguientes, son receptores conocidos como canales iónicos, y al ser canales iónicos se dice canales ionóforos. Canales ionóforos, acá tenemos dos tipos de canales. Y también tenemos otro tipo de receptor llamado metabotrópicos. Son canales metabotrópicos. Bien, vamos a hablar un poco sobre estos canales conocidos como canales ionóforos. Habíamos indicado que acá, por ejemplo, estos neurotransmisores pueden ser GABA, que es un inhibidor, acetilcolina, que es un excitador. Por lo tanto, la glicina es un inhibidor, la dopamina es un inhibidor, ¿no? La serotonina también es un inhibidor. Por lo tanto, tenemos múltiples componentes de neurotransmisor que pueden ser inhibidores o excitadores. De igual manera, estas proteínas también son inhibidoras o excitadoras. Bien, estos canales, algunos están dotados de carga negativa y otros están dotados de carga positiva. Muy bien. Por ejemplo, cuando se libera la acetilcolina, que es un excitador, cuando libera la acetilcolina va a llegar a combinarse con dos receptores de estos canales iónicos. Pero estos canales iónicos que tienen carga o están dotados de carga negativa solo van a permitir el paso de iones de carga positiva. Y las negativas son repelidas. Negativas con negativas se repelen. Por lo tanto, solamente entran cargas positivas. Y una carga positiva sería el sodio. Hay bastante sodio en el líquido extracelular, entonces el sodio ingresa. Se hidrata e ingresa. Es decir, va a haber aumento de la permeabilidad o va a ser activada, por ese neurotransmisor va a ser activado y va a ingresar el sodio. Como ingresa el sodio, que es una carga positiva, entonces se llaman canales catiónicos. Entonces acá tenemos canales catiónicos. Bien, en cambio, otro tipo de canales que también se encuentran acá son los canales con que están dotados de carga positiva y solamente van a permitir el ingreso de cargas negativas. En este caso, el neurotransmisor va a ser un inhibitorio. Este neurotransmisor inhibidor, como es el GABA, llega acá, fíjense ustedes, llega, se combina y está revestido de carga positiva, solamente permitirá el ingreso de cargas negativas. ¿Sí? Entonces acá tenemos el cloruro, es el cloruro que tiene carga negativa. Entonces el cloruro va a ingresar, este cloruro ingresa. ¿Sí? Son cargas negativas. Las cargas positivas van a excitar a esa fibra y las cargas negativas van a inhibir. Por lo tanto, acá tenemos dos tipos de canales catiónicos. ¿Y qué tipo de canales serán? ¿Perdón? Muy bien, canales aniónicos. Muy bien, entonces estos canales ionóforos son canales para iones. Si son de carga positiva serán catiónicos. Si permiten el ingreso de carga negativa serán canales aniónicos. Entonces estos son canales aniónicos. Estos son catiónicos y estos son aniónicos. Bien, eso. Pero ¿qué tipo de neurotransmisor? En este caso es la acetilcolina. Y hablaré un poco de la acetilcolina. La acetilcolina, cuando se libera como neurotransmisor, cada vesícula contiene múltiples, tiene miles, puede tener entre 2.000 y 10.000 moléculas de acetilcolina. Y esa acetilcolina, cuando se libera, se va a liberar para que actúe en cuestiones de milisegundos, ¿no? Y cuando llega acá, va a haber apertura de estos canales. ¿Por qué? Porque va a excitar. Pero en esta hendidura sináptica se encuentran
unas enzimas llamadas esterasas, la acetilcolinesterasa. Acá tenemos la esa es la acetilcolina. Cuando añadimos la letra es acetilcolinesterasa. Por lo tanto, la acetilcolinesterasa puede destruir a la acetilcolina. Esa es su función, destruir a la acetilcolina. ¿En qué componentes? En colina y en acetato. Por lo tanto, la acetilcolina se va a convertir en colina y en acetato. Esta colina puede volver a ser reutilizada para reciclar la formación de nueva acetilcolina, y el acetato va a ser destruido, eliminado. Entonces la colina otra vez vuelve, pero la colina se va a combinar con otro componente llamada acetilcoenzima A. Esta unión va a ser catalizada por una enzima llamada acetiltransferasa de colina. Acetiltransferasa de colina. ¿Justo que la CH? Es acetilcolinesterasa. Por lo tanto, la acetilcolina es destruida por la acetilcolinesterasa que se encuentra en la hidra sináptica, que la destruye en colina y en acetato. Y esa colina se vuelve a reutilizar, pero esa colina se tiene que combinar con la acetilcoenzima A gracias a esta acetiltransferasa de colina. Y de esa manera entonces esto se vuelve nuevamente a reciclar y seguir formando más acetilcolina. Inclusive la propia membrana de estas vesículas sinápticas, cuando llegan acá, después de unos minutos, esa misma membrana se imagina y contiene enzimas. Estas enzimas favorecen la síntesis de la acetil. Entonces, la acetilcolina, acetiltransferasa hace que la colina acaba de sumar la colina más la acetilcoenzima se convierta en acetilcolina. De esa manera la acetilcolina se va a formar. Inclusive esta membrana que ve acá, llamada la membrana de las vesículas, se vuelven a imaginar y a formar nuevas vesículas, ¿no? De esa manera se forma la acetilcolina. Así como se forma la acetilcolina, también la adrenalina, la noradrenalina tienen sus propias enzimas que también van a formar, y eso lo veremos en otro capítulo, sobre todo cuando veamos el sistema nervioso autónomo. Bien, eso es lo que respecta a estos neurotransmisores llamados neurotransmisores de molécula pequeña y de acción rápida. Y para que comprendan, voy a hacer la siguiente aplicación, o digo, la siguiente demostración. Voy a pretender agarrar un mosquito, tiro al aire para que agarre, claro, voy a hacer el ridículo, pero atraparé un mosquito en el aire, atrapé un mosquito en el aire. O sea, ¿qué liberé con este movimiento? ¿Qué he liberado? He liberado a acetilcolina. Es decir, en este movimiento que he ejercido, se ha liberado gran cantidad de acetilcolina, pero es en fracciones de milisegundos. Es en 1 a 2 milisegundos. Entonces, al hacer este movimiento, ¿qué liberé? Acetilcolina. La acetilcolina ha activado estos canales. Y estos canales se abrieron para que entre sodio, y de esa manera se ha transmitido la información, este potencial de acción que llegó. Porque este potencial de acción que llega, primero cuando llega el potencial de acción, activa estos canales de calcio, y estos canales de calcio hacen que se despolarice la membrana, y estas vesículas son liberadas a la hendidura sináptica. Luego, esta se ha activado por el ingreso de sodio. Es decir, ha habido un potencial de acción, y esto se transmite y produce la contracción. Entonces, fíjense el movimiento que he realizado. ¿Quién controla este movimiento de contracción? Desde arriba, ¿así? Bien, entonces, como lo tenemos explicado, que la corteza y otros niveles controlan algunas de las contracciones, ¿no?
Bien, entonces, ahora por ejemplo, aprovechando esto para los demás, para que entiendan, cuando una persona lagrimea demasiado por las glándulas, eso es por la estimulación de la acetilcolina. Si tenemos mucha secreción nasal espesa, es por la acetilcolina. Si tenemos una excesiva salivación llamada cialorrea, es por la acetilcolina. Si tenemos diarrea o tenemos contracciones en el aparato digestivo, es por la liberación de acetilcolina. Si tenemos broncorrea, mayor producción de secreción en los bronquios, es por la acetilcolina. En ocasiones puede ver, bueno, es la acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? En otros receptores produce una secreción excesiva o un dolor, un cólico intestinal, duele demasiado. ¿Por qué? Porque se libera mucha acetilcolina, que es excitatoria. Pero a nivel del corazón, ¿qué produce la acetilcolina? Cuando uno se asusta o cuando está frente al peligro, ¿no? Como ponía un ejemplo, si uno está en la calle y se enfrenta a unos perros pitbull, uno se asusta. No sabe si va a correr o si se va a enfrentar a los perros. ¿Qué le queda por hacer si hay dos perros bien fornidos? ¿Qué va a hacer en ese momento? Va a liberarse adrenalina, bastante adrenalina, va a palidecer. Sus ojos, su pupila se le va a agrandar bastante, ¿no? Por la adrenalina. ¿Y qué pasa en el corazoncito? Siente un escalofrío en ese momento la persona. Siente un escalofrío porque su vida está en peligro. Y el corazón comienza a palpitar. ¿Porque se liberó qué? No. ¿Qué libera el sistema? Adrenalina, no la adrenalina. ¿Qué? Acelera. Pero si se liberara acetilcolina, ¿qué va a pasar? Va a haber bradicardia. Va a haber bradicardia. La acetilcolina produce bradicardia. Por lo tanto, si nosotros vemos que un paciente tiene bastante secreción lagrimal, bastante secreción nasal, bastante cialorrea, bastante broncorrea, uno hace una auscultación y ve que el paciente tiene sibilancias, tiene sobre todo estertores por la secreción que tiene. Entonces, a todo ese conjunto de síntomas se llama síndrome colinérgico. ¿Por qué? Porque está en torno a la acetilcolina, colinérgico. Bien, entonces, esto es un tema que está al margen de esto, pero aprovechando ese conocimiento para que ustedes comprendan bien cuál es el efecto de la acetilcolina. Produce secreción en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Bien, y también las contracciones, pero están siendo bien reguladas, porque no me quedé ahí, sino concluí toda mi contracción. Porque si me quedo y me paralizo ahí, entonces la acetilcolina ha sido bloqueada por algo, ¿no? Bueno, entonces la acetilcolina permite contracciones, eso es la acetilcolina. Bien, entonces, fíjense ustedes, hice el bonito rápido. ¿Y por qué? Porque estas moléculas de acetilcolina o de adrenalina o de dopamina o de serotonina o de GABA, etcétera, de cualquier componente lo hace rápido. ¿Por qué? Porque son moléculas pequeñas de acción rápida. Pero también tenemos moléculas de acción lenta. Y estas moléculas de acción lenta se llaman neuropéptidos. Acá pondré con negro también. Entonces son transmisores o neurotransmisores llamados neuropéptidos. Neuropéptidos. Bien, neuropéptidos. Estos entonces son de acción lenta. Serían de molécula grande, ¿no? De molécula mayor. Entonces son de molécula mayor y son lentas, ¿no? De acción lenta. Bien, y vamos a hablar sobre estos neuropéptidos de acción lenta. Y entonces, para ello vamos a entrar a este. Bien, entonces acá tenemos la membrana. Ahí está la membrana, esa es la capa lipídica.
porque todas las células tienen membrana lipídica. Y acá tenemos un sistema, bueno, acá tenemos un receptor de un sistema de segunda, de segunda acción. Bien, entonces acá tenemos sistema de segundo mensajero, perdón. Entonces acá tenemos receptores, este tipo de receptores, ¿no? Son de acción lenta, de molécula mayor. Estos receptores son conocidos como receptores de la proteína G. Entonces, ¿qué contienen estos receptores? Tiene una prolongación en la que está en el citoplasma. Contiene tres subunidades, una alfa, una beta y una gamma, ¿no? Y a la vez la alfa está combinada con un GDP. ¿Qué significa GDP? Difosfato de guanosina. Esto entonces es un receptor, pero está inactivada. Esa proteína G, este receptor está inactivado. Pero cuando llega un neurotransmisor y lo activa, entonces este GDP va a ser reemplazada por un GTP. Este GTP, cuando llega la hormona o este neurotransmisor, este GTP es desplazado y es ocupado el GDP por GTP. Y luego se va a disociar, se va a separar de las subunidades gamma y beta, se separa la alfa. Y esa alfa, conjuntamente el GDP, va a tener múltiples acciones. Una acción es la primera. Va a haber una apertura de los canales de potasio. Acá también hay canales de potasio, pero esos canales de potasio son rápidos, que van a inhibir, ¿no? Bien, hemos visto estos canales rápidos, llamamos de molécula pequeña y de acción rápida, ya lo vimos bien, hemos hecho una demostración, por ejemplo, ahí. En cambio, estas otras son de acción lenta. Acá ha actuado de manera directa el sodio, estos cationes actúan de manera directa. En cambio, acá van a actuar de manera indirecta. ¿Por qué? Porque es el primer neurotransmisor, debería tener su efecto, pero ¿qué va a haber? Va a haber una señalización donde se va a separar esta fracción alfa, se separa o va a haber una disociación y va a activar estos canales de potasio de manera lenta, en días, en semanas o en más tiempo, ¿no? Entonces, lentamente se va tan lento que vamos a explicar enseguida cómo ocurre esto. Bien, una segunda acción puede ser la siguiente, de que esta subunidad alfa vaya a actuar a nivel de las enzimas, puede ser una desbioxiclasa, que va a hacer que el ATP se convierta en AMP cíclico. ATP trifosfato de adenosina en monofosfato de adenosina cíclica, o de lo contrario puede ser un GTP, trifosfato de guanosina en monofosfato de guanosina. Estos son mensajeros de segundo, son sistemas de segundo mensajero. Estos sistemas de segundo mensajero van a activar la maquinaria biológica dentro de la neurona, estamos hablando de la neurona. Entonces van a haber varios tipos de acción selectiva. Otra función importante sería la función intracelular. Va a activar a las enzimas intracelulares y va a haber activadores químicos celulares específicos, funciones específicas, dependiendo, pero todo es a partir de la proteína G. O lo más importante, lo que va a ocurrir va a ser una activación de la transcripción génica, donde va a formar ARN mensajero, y luego de eso va a formar proteínas, pero estas estructuras proteicas van a cambiar, van a ser selectivas, y esto permitirá una función a la neurona, varios tipos de funciones. Por lo tanto, estos procesos suelen ocurrir en meses, en años. ¿Se acuerdan que su compañera a los 12 años tuvo un evento importante? Esos recuerdos se almacenan gracias a este tipo de información de segundo mensajero de manera lenta, y se almacena, está almacenada para toda su vida. Cuando quiere ya se va a acordar, y con más razón si se ha acordado hoy día, con más razón todavía. Bien, hay tantos eventos que hemos pasado
tanto cuando a uno se sirve algo agradable, se acuerda bien, vaya, en tal lugar me salió un plato exquisito, mi abuelita, mi tía, etc. Todo eso queda grabado, almacenado, ¿no? Gracias a estas neuronas que cumplen varias funciones. Bien, entonces, pero ¿cómo se forman estos neuropéptidos? Se van a formar, ya no se forman en la terminación axónica o la terminación presináptica, se forman en el soma. El soma tiene retículo endoplasmático rugoso, en la que tiene ribosomas, y estos ribosomas sintetizan estos neuropéptidos, pero de manera más completa. Y luego van a pasar a través de vesículas al aparato de Golgi, y en el aparato de Golgi van a ser descendidas porque hay algunas enzimas, y finalmente se van a liberar. ¿Qué se van a liberar? Estos neuropéptidos. ¿Y cuáles son estos neuropéptidos? Son todos estos de acá que vemos. Estos de acá. Estos son los neuropéptidos. Sustancias químicas que actúan como neurotransmisores sinápticos. ¿Cuáles? Se liberan se liberan en la hipófisis. Vayamos con la hipófisis para que se acuerden mejor. ¿Qué se libera en la hipófisis? Se libera la tirotropinas, la corticotropina, la hormona luteinizante, la hormona de crecimiento, la prolactina. Y en la hipófisis posterior se libera la oxitocina y la hormona diurética. Y en el hipotálamo, ¿qué se libera? Sobre todo estos, se libera la corticoliberina, perdón, la tiroliberina, se libera la hormona liberadora de la hormona luteinizante, ¿no? También está la somatostatina, que es una inhibidora de la hormona de crecimiento. Se libera también en el estómago, hay varias, la gastrina, la somatostatina, la insulina, la colecitocinina, el péptido vasoactivo intestinal, todos estos componentes, ¿no? El polipéptido intestinal vasoactivo, o péptido, no sé si, y acá tenemos otros, la angiotensina 1, etc. Bien, todos estos componentes son conocidos como neuropéptidos, que actúan como neurotransmisores. Entonces, ¿cómo? Entonces se forman, como hemos indicado, los ribosomas, luego son liberados y pasan por el citoplasma del axón, llamado axoplasma, y van a ser conducidos a una velocidad lenta de 2 a 3 centímetros o 4 centímetros por día. Por lo tanto, también se transportan lentamente. Si esto tiene 1 metro de longitud, ¿no? Si tuviese 1 metro de longitud, entonces va a demorar bastante, pocos centímetros por día. Y va a llegar acá y va a haber una autólisis. No se van a almacenar como estas que se almacenan en vesículas sinápticas y se vuelven a formar, no. Estas se destruyen pero van a ejercer sus funciones ¿dónde? En estos receptores llamados metabotrópicos. Bien, entonces eso ocurre. Ahora sí, vamos a ver las funciones que tienen diferentes tipos de neurotransmisores. Esto hemos hablado, un neurotransmisor que abre los canales catiónicos es un transmisor excitador, ¿no? Y uno que inhibe es un inhibidor según el mensajero. Bien, eso hemos indicado también a largo plazo. Bueno, ahora entramos en sabemos quiénes inhiben, ¿no? Bien, las características de la acetilcolina. Característica general de los transmisores de molécula pequeña y acción rápida. Vayamos por la acetilcolina. La acetilcolina, ¿dónde se libera? Se libera en las neuronas de la corteza cerebral, de la corteza motora.
se libera en las motoneuronas, porque eso no puede acordar, en las motoneuronas de la médula espinal. Se libera en las neuronas presinápticas, simpáticas y parasimpáticas, en las neuronas postsinápticas parasimpáticas. En todas esas se libera, ¿no? Ya sabemos cómo actúa. ¿Quién la destruye? La acetilcolinesterasa, que está en el retículo formado por proteoglucanos que llenan el espacio de la fibra sináptica. Bien, eso es lo que respecta a la acetilcolina. Pero no solamente la acetilcolina es la que se va a liberar, no, ahí están los lugares donde se libera o se secreta. La acetilcolina en la mayoría de los casos es excitadora, pero en el corazón es inhibidora. ¿Por qué? Porque produce bradicardia. Ahí tenemos la noradrenalina, ¿no? Que es otro neurotransmisor de molécula pequeña y de acción rápida. Fíjense ustedes dónde se forma, va a favorecer el estado de vigilia. Cuando nosotros despertamos en la mañana, en las primeras horas, entonces nuestra vigilia aumenta gracias a la presencia de la noradrenalina. En la mayoría de las neuronas postganglionales del sistema nervioso simpático también. La adrenalina puede ser excitadora o inhibidora. Es excitadora la más de las veces cuando actúa en receptores alfa. Dopamina. La dopamina no se libera, se libera en la sustancia negra. Y las terminales o las acciones terminales de la sustancia negra van a terminar en el núcleo estriado o cuerpo estriado y en el putamen, que son núcleos basales del cerebro. Esta normalmente lo que hace es modular, controlar los movimientos. Nosotros tenemos movimientos coordinados, ¿no? O sea, podemos hacer tantas actividades. Si nos llega una pelota de fútbol, si estamos en un partido de fútbol, seguramente vamos a tratar de enviar la pelota al arco y no patear a cualquier lugar. Entonces tiene que ser movimientos más precisos, coordinados. En cambio, cuando no hay dopamina, el paciente tiene temblores, como en el caso del Parkinson. El Parkinson comienza primero en una extremidad distal, los dedos comienzan a inquietarse, pero poco a poco eso comienza se va extendiendo poco a poco y le cuesta dar el paso, no puede dar pasos, puede perder el equilibrio, por lo tanto, y van a ver esa fase del parkinsoniano, su mirada no tiene expresión, el que tiene Parkinson, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué? Porque no hay dopamina. ¿Quién produce la dopamina? Produce la sustancia negra. Y cuando hay una enfermedad degenerativa ya no produce dopamina y ahí viene la enfermedad, ¿no? Bien, entonces la dopamina es un neurotransmisor y cuando hay un exceso de dopamina el paciente puede ser lo que se llama la enfermedad de la esquizofrenia, ¿no? Bueno, la glucina es otro componente que se libera sobre todo en la médula espinal, que es inhibitoria. El GABA, ya lo sabemos, el GABA se libera en todo el sistema nervioso, en la médula, en la médula espinal, en el cerebro, las basales, la corteza cerebral, etc. Es inhibitoria. Todo el trayecto, médula, en la formación reticular, de el bulbo aquí, de la protuberancia, el mesencéfalo. Glutamato. El glutamato sobre todo se va a liberar en las astas posteriores, ¿no? De la médula espinal. Toda la información que llega es gracias al glutamato, que tiene una determinada velocidad y que entra por las astas dorsales, ¿no? O posteriores. Entra por la raíz posterior, que hay un cambio en el están presentes las neuronas. Serotonina. La serotonina es la hormona o el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Del bienestar. Esa sensación de bienestar que sentimos en ocasiones es por la serotonina. Cuando estamos nosotros en paz, estamos tranquilos, tenemos una estabilidad emocional gracias a la serotonina. Tenemos tenemos una tranquilidad, tenemos una alegría, tenemos una sensación bastante en ocasiones se puede decir bastante alegre, ¿no?
Eso es por la dopamina, perdón, por la serotonina. Si se pierde la serotonina, ocurre todo lo contrario, ¿no? Puede haber, porque la depresión, cuando tiene esta enfermedad de la depresión que es grave, a veces tiene determinaciones lamentables, el suicidio, por ejemplo, porque ya no le han sentido la vida. Bien, entonces la serotonina, pero la serotonina actúa donde se libera en los núcleos del yace medio del mesencéfalo, y de acá va hacia la parte del este del hipotálamo, o también puede ir hacia la raíz dorsal de la médula espinal. ¿Para qué? Constituye como un sistema de supresión del dolor. Esa es la función de la serotonina, ¿no? Que vamos a ver en otro capítulo. Seguramente vamos a llegar a su compañera Ipanique nuevamente, Arteaga Ipanique, este tema. Bien, bueno, entonces Ipanique ya estaría con su tema para el capítulo 49, para su siguiente semana. O quiere el capítulo 47. Bueno, no lo veremos eso. Ya, muy bien, entonces acá tenemos el óxido nítrico que produce vasodilatación. Es un gas, no se almacena, pero tiene funciones importantes. También es considerada como un neuropéptido. Bien, acá está todo lo que hemos indicado respecto a la acción de los neuropéptidos. Bien, entramos en lo que es estos fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal. La cantidad que se libera es muy escasa, pero muy potente de los neuropéptidos. ¿No? Es muy duradera durante días, meses o años. Ejemplo, cierre prolongado de los canales de calcio, activación o desactivación de genes en el núcleo, etc. Bien, entramos a los fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal. ¿Cuándo se excita una neurona? Ya sabemos cuándo se excita, cuando se libera un neurotransmisor excitador. Un excitador sería la acetilcolina. En cambio, el gamma u otros como la glicina, la dopamina, son inhibidores. Este es un excitador. Entonces, cuando se libera un neurotransmisor excitador, va a actuar como un receptor excitador también. ¿Para qué? Para permitir el ingreso de iones con carga positiva. Y de esta manera se va a excitar esta neurona y va a permitir la transmisión de los impulsos en forma de potenciales de acción, los impulsos nerviosos. Bien, entonces el potencial, acá vamos a ver nosotros. Recuerden ustedes de que en este gráfico o en este diagrama podemos ver nosotros el voltaje de diferentes membranas cuando se despolariza sobre todo. En el capítulo 5 de Fisiología 1 hemos visto de que puede haber un potencial de membrana de reposo o puede haber un potencial de acción de la membrana. Entonces, una neurona, en este caso estamos hablando nosotros de las neuronas, continuamos hablando de las neuronas de la médula espinal, ¿no? De las motoneuronas. Y acá vamos a ver la concentración iónica de una motoneurona. Una motoneurona en su interior tiene sodio, una concentración de 14. Y en cambio en la parte externa del líquido extracelular es 142. ¿Y esto a qué se debe? A la activación de la bomba de sodio y potasio que se encuentra en la membrana de las neuronas. Esta bomba de sodio y potasio lo que hace es extraer 3 moléculas de sodio e ingresar 2 moléculas de potasio. Por lo tanto, cuando sale el sodio deja una carga negativa en el extracelular, pero en el intra deja una carga negativa o un voltaje negativo. Bien, entonces, así como sale el sodio, que va a aumentar la concentración iónica del sodio en el extra, el potasio va a ser en el intra, va a llegar a 120, no a 150, por lo tanto esta neurona tiene sus características. Estamos hablando de una neurona, de una motoneurona, no de la neurona de la periferia, tampoco de la neurona neurona motora u otras neuronas. Hay varios tipos de neuronas en diferentes lugares,
Estamos hablando de las neuronas que están en la médula espinal, llamadas motoneuronas, que están en todos los segmentos de la médula espinal. Bien, entonces, estas son las concentraciones. Esta es la concentración iónica de las neuronas. Pero también tenemos la concentración del cloro. Esa concentración del cloro en el extracelular es más elevada de 107 y en el intra es bastante bajo, es 8. Piensen ustedes, 8 miliequivalentes. ¿Por qué es 8? Porque cuando sale el sodio deja una carga negativa y al ser negativa, negativo repele todo lo negativo, repele lo negativo. Y al repeler lo negativo, el cloro no puede entrar. Bien, ahora vamos a hablar sobre el potencial de Nernst. El potencial de Nernst es aquel potencial también conocido como la fuerza electromotriz que va a impedir o se va a oponer al movimiento de los iones. Por ejemplo, las cargas positivas no pueden entrar fácilmente. Cuando entran son expulsadas inmediatamente. ¿Por qué? Porque el potencial de Nernst va a rechazar, se va a oponer al movimiento de estos iones, sobre todo de carga positiva. ¿Y cuánto es su potencial de membrana de reposo? Es menos 65 milivoltios. Para el potasio su potencial de Nernst es 86, menos 86. Y para el cloro es 70 milivoltios, su potencial, su potencial de membrana en reposo. Bien, esto vamos a leer un poquito. El potencial es de menos 65 milivoltios, menos negativo que en otras fibras. Por ejemplo, una fibra nerviosa de la parte periférica puede tener un potencial de acción de 90 milivoltios. ¿Se acuerdan ustedes? En histología y en otras, el potencial de las fibras nerviosas es de menos 90. Es una fibra muscular, ventricular o una fibra cardíaca que tiene varios canales. Entonces, su potencial de membrana de reposo es menos 65 milivoltios. Entonces, acá pondré milivoltios. Y de otras estructuras varía. Pero ¿cuánto es el potencial de membrana de una neurona de la médula espinal? ¿No? O de una motoneurona? Es menos 65, por lo tanto acá tenemos menos 65. Bien. ¿Y qué pasa cuando hay un neurotransmisor excitador como la acetilcolina? Permite el ingreso del sodio y esta se va a excitar, se va a despolarizar. Por lo tanto, de acá, de 65 para abajo, es más negativo. 70, 80, 100, más negativo. Y para arriba es menos negativo o positivo, en otras palabras. Por lo tanto, cuando es excitada esta neurona postsináptica, cuando es excitada, entonces el voltaje va a ascender, y cuando asciende el voltaje se llama potencial postsináptico excitador. Cuando asciende se llama potencial postsináptico excitador. Cuando asciende de menos 65 es potencial. Lo que hace es que la membrana de la neurona se torne más excitable y se va a despolarizar cuando llega a menos 45. Es decir, cuando llegó a un umbral excitatorio, entonces va a producir la despolarización. Pero tiene que llegar hasta a menos 45 porque produzca esta despolarización. Bien, sabemos que es un potencial postsináptico excitador, pero si el potencial de acción o el potencial de membrana en reposo desciende de acá, va a ser un potencial postsináptico, ¿qué? ¿Qué va a ser? Excitador, inhibidor. Por lo tanto, cuando se reduce, cuando desciende el voltaje, es un potencial postsináptico inhibidor.
Bien, entonces ahora sí comprendemos, cuando el voltaje asciende es excitador, la fibra muscular se excita, y cuando desciende la fibra muscular tiene menor excitación, por lo tanto va a demorar más para que se excite, para que pueda transmitir el impulso. ¿Sí? Pero también debemos recordar nosotros de que además de ello, eh, es menos 65. En cualquier punto, sea acá, en ese extremo o acá, en cualquier punto de la membrana de una neurona, hemos visto que es acá menos 65. En cualquier punto de la membrana, el voltaje es menos 65 milivoltios. Menos 65 milivoltios. Bien, pero ¿qué pasa cuando un terminal presináptico dispara? ¿Qué va a disparar? El neurotransmisor. Va a excitar. Cuando dispara, este disparo apenas va a llegar de 0,5 a 1 milivoltio. Por lo tanto, si dispara, va a ser así. Entonces acá vamos a demostrar un poquito en esta otra diapositiva. Ahí ya lo tenemos. Mejor verificaremos acá. Ahí lo explicaremos mejor. Fíjense ustedes para comprender un poquito más. Acá tenemos el potencial de NERS de diferentes tipos de neuronas. Una, cuando el terminal presináptico está en reposo, no dispara ningún neurotransmisor, entonces el potencial de membrana de reposo es menos 65, en cualquier punto, que vean las flechas ustedes, en cualquier punto. Pero sin embargo, además de ello, hay canales de sodio activados por voltaje o dependientes de voltaje. Entonces, canales de sodio, acá pondré canales de sodio dependientes de voltaje. Estos canales de sodio dependientes de voltaje hay muy pocos en la membrana del soma neuronal, hay muy pocos. Pero en esta porción que se llama el segmento inicial del axón, del axón, en el segmento inicial del axón hay 7 veces mayor concentración de esto. 7 veces. 7 veces mayor concentración. 7 veces mayor concentración. ¿De qué? De los canales de sodio dependientes de voltaje. 7 veces más que en el soma. Por lo tanto, cuando esta membrana postsináptica se activa, no va a ser en el cuerpo. O sea, el potencial de acción no inicia acá, va a comenzar acá. Acá es donde comienza el potencial de acción. Por lo tanto, si bueno, acá primero hemos indicado, acá tenemos el terminal presináptico que no está disparando, no hay descarga, por lo tanto, se mantiene negativo, está en reposo. Pero si terminal presináptico es excitador, ¿qué va a liberar? Va a liberar acetilcolina, un excitador. Libera, estos canales se abren y va a ingresar sodio. Y si ingresa sodio, va a excitar y va a llegar hasta menos 45. Por lo tanto, de menos 65 hasta menos 45 ha llegado a un umbral de excitación y se va a despolarizar. Se despolariza. Esa fibra está muy sensible para la excitación y se despolariza. Bien, eso ocurre con este excitador. Pero si es un transmisor o un neurotransmisor inhibidor, como es por ejemplo el GABA, ¿qué va a producir? Va a producir el ingreso de cloro, por lo tanto se va a hacer más negativo. Si es más negativo, va a llegar hasta 70. Si llega hasta 70, entonces va a producir una hiperpolarización, es decir, la fibra muscular o la fibra neuronal se hace menos excitable. Y al mismo tiempo también se puede abrir estos canales de potasio y salir sus cargas
positivas. Si salen caras positivas, entonces queda más negativo. Eso es lo que ocurre ahí. Pero ahora, volviendo a esa figura, hemos indicado que este terminal presináptico, cuando dispara, ¿cuánto va a generar? De 0,5 a 1 milivoltio. ¿Cuánto se necesita para que se despolarice? De 65 a menos 25, ¿cuánto? Digo, de menos 65 a menos 45, ¿cuánto se requiere? 20. ¿Cuánto es la diferencia? 20. 20, ¿no? De menos 65. Por lo tanto, 20 milivoltios pueden activar esto. Pero si se activa o descarga este terminal presináptico, apenas llega de 0,5 a 1 milivoltio. Por lo tanto, uno de estos no es suficiente. No va a poder producir el potencial de acción. Es decir, este potencial postsináptico excitador tiene que llegar a menos 20, de menos 60, de más 20. ¿Para qué? Para poder excitar y llegar al umbral de excitación. Entonces, si se dispara uno al mismo tiempo, no ocurre. Y sucede que este disparo es en un tiempo de 1 a 2 milisegundos. O sea que es la milésima parte de cada disparo. Entonces no es suficiente para poder despolarizar y activar, para que llegue de menos 65 a menos 45. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir acá? Como acá estos canales de sodio dependientes del voltaje tienen mayor concentración, 7 veces más, va a facilitar de que aumente más rápido este potencial postsináptico. Bien, ahora sí van a comprender lo siguiente. Es un poco más dificultoso poder explicar esto. Bien, ahora hemos indicado que el disparo es de 1 a 2 milisegundos, hasta acá más o menos. Fíjense, cuando 4, acá pondré 1, 2, 3, 4. Cuando 4 terminales presinápticos disparan al mismo tiempo, ¿cuánto va a sumar? Si es de 1 a 2, que sea de 1, acá sería 1 milivoltio, 2, 3, 4 milivoltios. 4 milivoltios no es suficiente para excitar porque no alcanza el umbral de excitación. Entonces, cuando es 4, no activa y esta se va a apagar, ¿no? Bien, o se va a disipar. Pero cuando son 8, tampoco es suficiente. 8, tendré que dibujar 4 más acá que estén descargando sus neurotransmisores excitadores. Tampoco es suficiente. Pero cuando llega a 16, sí, va a llegar al umbral. ¿Por qué? Porque acá tenemos canales de sodio dependientes de voltaje que aumentan 7 veces más. Por lo tanto, cuando ya son 16 terminales presinápticos, puede haber una descarga. Por lo tanto, la despolarización o ese potencial postsináptico no comienza en el cuerpo, es acá. Entonces, el potencial de acción comienza en el primer segmento o en el segmento inicial del axón. Entonces, cuando llega a 16 y gracias a estos canales de sodio dependientes del voltaje, entonces va a haber el potencial de acción, recién se genera el potencial de acción. A esto se llama sumatoria espacial. ¿Por qué? Porque en todo el espacio se ha sumado, todos han disparado al mismo tiempo. Al mismo tiempo ya ha podido despolarizar. A eso se llama sumación espacial. Potencial de acción por sumación espacial. En cambio, hemos indicado que en 15 milisegundos, fíjense hasta que es 15, en 15 milisegundos esto se va a apagar o se va a disipar. ¿Qué significa eso? Que en este lapso puede esto todavía excitarse. Por lo tanto, si habría solamente un terminal presináptico que dispare los neurotransmisores, pero que lo haga de manera secuencial, es decir, una tras otra en menos de 15 milisegundos, entonces puede producir una despolarización o un potencial
postsináptico que alcance a 20 milivoltios. O sea, una tras otra, que dispare al mismo tiempo. A eso se llama suma temporal. En el tiempo, o sea, una tras otra, pero antes de 15 milisegundos. Por lo tanto, el potencial postsináptico puede ser, el potencial postsináptico excitatorio puede ser por suma espacial cuando todos son disparados al mismo tiempo y llega hasta 20 ese potencial postsináptico excitatorio. O de lo contrario, 1, 2 disparan, pero de manera rápida, antes de que transcurra 15 milisegundos, se da cuenta usted del tiempo. Entonces puede provocar una excitación. Bien, ahora para concluir vamos a hablar sobre el pH. ¿Cuánto es el pH normal? 7.4. Ya, 7.4. Sucede que las fibras nerviosas o el sistema nervioso es muy sensible a los cambios del pH. 7.4 que puede variar de 7.35 a 7.45 lo normal. Pero cuando hay un pH alcalino, cuando este pH es alcalino, puede llegar hasta 8.8 o digo hasta 7.8. Entonces es un pH alcalino. Y cuando llega a un pH alcalino puede haber convulsiones epilépticas. ¿Por qué? Porque es muy sensible, es decir, se excitan las neuronas y puede haber convulsiones. Convulsiones epilépticas. ¿No? Bien, pero si el pH del sistema nervioso es ácido, es decir, cuando es ácido, esto va a bajar, va a ser menor a 7 el pH. Y cuando el pH es menor a 7, va a ocurrir lo contrario, va a haber un coma. O sea que un pH ácido produce coma. ¿En qué tipo de enfermedades o complicaciones hay pH ácido? En la diabetes. Cuando hay una cetosis o una cetoacidosis, en la acidosis urémica, cuando se acumula, cuando el riñón falla y no puede eliminar la urea, se acumula y produce un coma urémico, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Como estamos en un pH bastante ácido, estas neuronas se van a deprimir, se van a inhibir y finalmente el paciente, esas neuronas ya no funcionan, se bloquearon. Si no funcionan, el paciente está desconectado de su entorno, está en un estado de inconsciencia, no se mueve nada mueve, le pinchamos, le cortamos, lo que queramos, no va a sentir nada porque está en coma ese paciente, ¿no? Entonces, el sistema nervioso es muy sensible a los cambios del pH, pero también puede haber excitación, como verán ustedes en farmacología, con algunos hipnóticos, ¿no? O sea, sobre todo con algunos anestésicos. O por el contrario, puede haber activación por algunos componentes como es la cafeína, la teofilina, ¿qué es la cafeína? Es el principio activo del café. ¿Qué es la teobromina? Es el principio del té. Y del chocolate también tiene otro principio, teobromina, ¿no? Bueno, entonces también son excitatorios. Cuando una persona se encuentra algo deprimida o con sueño, sobre todo con sueño, se toma un cafecito para estimular el sistema nervioso. Para estudiar entonces un cafecito bastante tinto, bastante cargado. Bueno, el té tinto también, de igual manera. De esa manera entonces hemos concluido el capítulo 70, o digo 46. Organización del sistema nervioso, funciones básicas de la sinapsis y neurotransmisores. Esta última parte es un poco difícil de explicar. No sé si me dejé entender. ¿Se entendió? Bien, muy bien. Saquen una